Hola, hola, muy buenas noches. El Señor les bendice. ¿Cómo están? Pues bueno, aquí, por la gracia del Señor y gracias a Él, pues estamos un día más aquí. Es un gusto el poder saludarles, el poder bendecirles, el poder abrazarles a la distancia. Y pues bueno, vamos a platicar sobre un tema que a lo mejor algunos conocemos o de momento hemos escuchado o la palabra la hemos escuchado, ¿no? Pero yo creo que en estos tiempos Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros. Sí, principalmente con su pueblo, pero también con todo aquel que no le ha conocido. Yo creo que en este tiempo el Señor quiere hacer algo en sus vidas. Y pues bueno, antes de iniciar, vamos a pedir al Señor que Él sea el que tome el control de este tiempo, que Él sea el que hable a cada corazón, a cada persona que se conecte, porque no son mis palabras, es su palabra y su palabra es la que tiene que ser escuchada. Entonces, no podemos hacer nada si Él no toma el control de las cosas. A veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestro propio control, pero la realidad es de que sin su Espíritu Santo no podemos nosotros hacer nada, no podemos avanzar, no podemos emprender algo, incluso hasta para las mejores decisiones. Quien nos va a aconsejar mejor, quien nos va a dar la mejor opinión, va a ser el Señor, va a ser el Espíritu Santo quien nos va a guiar para tomar la mejor decisión. Hay que cierrar tus ojos ahí donde estás. Padre amado, cuántas gracias te damos en esta noche. Te doy gracias por cada vida, Señor, de los que se conectan y posteriormente podrán ver este video, precioso Dios. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, en este momento tomando control del tiempo de las palabras, precioso Dios, y que seas tú, Padre, atrayendo a cada corazón. Te damos gracias, bendito Dios, porque si no fuera por ti, ¿dónde estaríamos ahora? Si no fuera por ti, no estaríamos en estos momentos compartiendo tu palabra y gozándonos de que hay otras personas con nosotros conectados, escuchando, precioso Dios, tu palabra tan hermosa, tu palabra que es una bendición y que es un alimento diario, precioso Dios. Gracias te damos, Padre, y todo lo ponemos en tus manos y que se haga como tú quieres y no como nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hoy había una palabra y les decía que a lo mejor esa palabra la hemos escuchado en algún mensaje, que alguien lo comenta, pero realmente a veces no nos queda claro o a veces no la tomamos como que tanto en cuenta. A veces leemos la palabra de una manera tan rápida que hay palabras claves que se nos van. Y yo creo que en este tiempo el Señor lo que quiere es eso, que volvamos a las sendas antiguas. ¿Qué son las sendas antiguas? Vamos a entender primero el significado de sendas antiguas, lo que es sendas y después lo que es antiguo. Senda en hebreo viene de la palabra netivá, que significa de una raíz que no se usa. También es pisar, es camino, es un sendero, es una vereda y es viajar. Esas palabras están más como trilladas o se ocupan más en ese sentido. Y la palabra antiguo en hebreo, que viene de la palabra olam, significa viejo, encubierto, escondido, perpetuo, eterno, sin límite de tiempo y desde la eternidad. Entonces, si nos damos cuenta, al unir esas palabras, es algo que no se ha usado desde qué tiempo. Y actualmente yo creo que la iglesia y de manera particular cada uno hemos dejado esa senda antigua. Porque vemos, por ejemplo, ahora si alguien te dice, no, no tienes que hacer esto, o incluso, ¿no? Vamos a ver en la vida cotidiana. La vecina te dice, tómate jengibre porque con eso vas a fortalecer los bronquios. Vas y te lo tomas sin averiguar si realmente esa raíz te va a hacer bien o no te va a hacer bien, o para qué más te puede servir. O sea, ese tipo de cosas nos dejamos llevar por muchos comentarios, por muchas opiniones, y a veces eso te confunde para seguir tu camino en muchas cosas y tomar unas buenas decisiones. En este sentido, ¿qué quiere el Señor en estos tiempos? Ya llevamos, yo los llevaba contados que hasta el día 12 llevaba yo ya 50 días en casa
Y para mí han sido de bendición, porque el Señor ha fortalecido también, incluso más todavía, la relación que con mi hijo, eh, esa relación precisamente con el Señor, Él la ha fortalecido, me está enseñando otras cosas, me está enseñando a madurar en Cristo y que solamente dependo de Él. O sea, si yo ya creía y me daba cuenta que dependía de Él, ahora con esta situación, más dependo de Él en todo, en todo, en todo, en todo. Porque Él es el único que va a proveer, Él es el único que toma las decisiones. ¿Por qué? Porque yo a Él lo he tomado como esposo. Entonces, pues mi esposo es el que suple todas las necesidades, aún esas necesidades emocionales, situaciones que a veces como mujeres o como hombres tenemos, y más si estamos sin una pareja, el Señor viene y se convierte en tu pareja, se convierte en ese amor único que te llena, que te satisface. Aún si tú de momento te sientes cansado, viene, te da un abrazo y te da la fortaleza que necesitas. Pero a veces dejamos eso de un lado y estamos llenos en otras cosas. Yo no voy a decir que no he entrado a ver una película o que de momento no checo mis redes sociales. Sí, sí lo hago, pero me ha enseñado el Señor en este tiempo a buscarle más, a saber que sin Él menos hago las cosas. Amén. Entonces volvemos al tema. Este tema es algo delicado y fuerte. ¿En qué sentido? Porque en Jeremías 6 nos está hablando, incluso capítulo de Jeremías, lo divide en cuatro. Por ejemplo, vemos que el Señor ahí, a través del profeta Jeremías, le viene advirtiendo a Jerusalén lo que va a suceder con ellos. Vemos cómo se levanta en rebelión constante la tribu de Judá. Podemos ver cómo Judá rechaza el camino del Señor, y es ahí en donde entra la parte de las sendas antiguas, donde viene una recomendación del Señor, que volvamos a las sendas antiguas. Y vemos también cómo viene una invasión en donde de todas maneras viene un daño para el pueblo de Dios, para esa ciudad amada, ese pueblo amado del Señor. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Cuando tú empiezas a leer todo esto y lo trasladas a la actualidad, te das cuenta que hay muchas cosas que desde hace tiempo el Señor nos viene advirtiendo como pueblo. ¿Qué es lo que va a suceder? Y nos lo viene advirtiendo en su propia palabra. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos distraídos con otras cosas. A veces viene esa cierta, vamos a llamarla rebeldía, cuando nosotros tomamos nuestras decisiones y vamos dejando de escuchar la voz de Dios para avanzar, ya sea de manera personal o como iglesia. Si nos damos cuenta, a veces hasta esa situación hay de decir, ¿por qué esta iglesia sí hace esto y por qué aquella iglesia no lo hace? ¿Por qué en esta dicen esto y por qué de aquella dicen esto? Porque a veces no están conectados en un mismo sentir con el Señor. Cuando caminamos y estamos en un mismo mover espiritual, cuando estamos en un mismo espíritu con Dios, el Espíritu Santo nos va a hablar de la misma manera. No nos va a hablar de diferente manera en el sentido de lo que el Señor quiere hacer. Sí nos va a hablar de diferente manera dependiendo de la gente que se esté congregando en cada lugar. Ahí sí el Señor nos va a ir guiando de manera diferente. Pero para hacer su obra, para llevar su palabra, es una sola. Dios es uno solo. Entonces, cuando nos movemos en el mismo sentir espiritual, ¿qué sucede? Dios unifica los criterios y hace que se haga una sola reunión en ese sentido. ¿Qué vemos cuando varias iglesias se ponen de acuerdo, a lo mejor para orar en un estadio? El Señor los empieza a mover. ¿Y cómo te mueve? A lo mejor le pone a uno un sentir y a otro otro. Y de momento entre ellos, como pastores, como líderes de la iglesia, hablan y el Señor los conecta de tal forma que empiezan a ponerse de acuerdo, invitan a otros que también tienen esas inquietudes, y entonces el Señor reúne a su pueblo para orar en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede actualmente?
que no todos estamos escuchando la voz de Dios. Hay quienes hemos dejado de escuchar la voz de Dios por estar escuchando la voz del enemigo, la voz de las redes sociales, la voz de los amigos, la voz de los familiares, la voz de todo el mundo, menos la voz de Dios. Porque, ¿por qué sucede esto? Porque no estamos entrando en esa atmósfera espiritual de buscarle, de pasar tiempo con Él. ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos un tiempo en oración y entramos y estamos a lo mejor hasta 2 horas? Estamos orando por diferentes situaciones, clamando al Señor. Terminas de orar, te levantas y sales. Y te pones a hacer ya otras cosas y demás. Sin embargo, ¿qué es lo que quiere el Señor? Ya terminaste de suplicar, ya terminaste de rogar, ya terminaste de clamar, ya terminaste de darme tus peticiones. Ahora, siéntate aquí a un lado conmigo y escucha lo que yo te voy a decir. Entonces, nosotros mismos somos los que hacemos que la voz de Dios no sea escuchada en nuestras vidas. Y siempre decimos, Señor, háblame, Señor, háblame. Pero ¿cómo queremos que nos hable si no tomamos nuestra palabra también y le escudriñamos? ¿Cómo queremos que Él nos hable si cuando entramos a nuestro aposento a estar con Él, nosotros solamente hablamos y a Él no lo dejamos hablar? Terminamos de hablar y, ok, chao, bye. Y entonces Él quiere hablarnos, pero nosotros no se lo estamos permitiendo. Y así sucedió también en ese tiempo con el pueblo. Y, y actualmente el Señor nos está hablando de diferentes maneras y es algo fuerte lo que está sucediendo a nivel mundial. Y es el tiempo de que nosotros nos levantemos y prestemos oído a su voz y se quite ese velo que también nos está cegando, que quitemos esos tapones que nos están ensordeciendo para poderle oír. Amén. Entonces vamos a ver, ¿en dónde viene la advertencia a Jerusalén? En el capítulo 6, del versículo 1 al 9, dice así. Lo vamos a leer lo que ya leer en las dos versiones, en la nueva traducción viviente, porque eso queda mezclado a veces con las palabras actuales o traducidas. Vamos a leer como dice la palabra en la Reina Valera 1960. Dice, huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocar bocina en Tecoa, y alzar por señal humos sobre Betajerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciar guerra contra ella. Levantaos y asaltémosle al mediodía. ¡Ay de nosotros! Que va cayendo el día y que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortar árboles y levantar vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mi alma de ti, para que no te convierta en desierto y en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como Abid el resto de Israel. Vuelve tu mano como ventilador entre los sarmientos. Wow, vemos aquí cómo el Señor le está hablando a Jerusalén que qué es lo que va a venir. ¿Por qué? Porque nada más dice que ve enfermedad y heridas, que ve robos e injusticias. Y si tú lo trasladas a la actualidad, ¿qué hay en la mayoría de las ciudades? Ahorita está la pandemia, entonces ahí hay enfermedad y heridas, incluso no nada más heridas, hay muerte, hay injusticias, hay robos
Sí, hay gente que ahorita la misma situación económica lo está haciendo que cometan injusticias y que cometan robos. ¿Cuál es la injusticia que estamos cometiendo? Esa necedad de no quedarte en tu casa guardado por tu propio bienestar y por el bienestar de los tuyos y de la sociedad. Entonces, si se dan cuenta, empezamos a trasladar las cosas y el Señor les dice que hagan eso. Les voy a repetir el 9 en la nueva traducción viviente desde el 8 que dice, oye esta advertencia, Jerusalén, o me alejaré de ti indignado. Escucha o te convertiré en un montón de escombros, una tierra donde no vive nadie. No queremos realmente, ni siquiera de manera personal, ser un lugar inhabitable, que seamos como desecho debido a que no estamos prestando atención a lo que el Señor nos está hablando. Y dice el 9, el Señor de los ejércitos celestiales dice, aún los pocos que permanezcan en Israel serán nuevamente recogidos, como cuando el que cosecha revisa cada vid por segunda vez para recoger las uvas que no se cortaron. ¿Esto qué quiere decir? Hay quienes en este momento se están reconciliando con Dios. Entonces, en medio de todo ese movimiento, Dios está separando a su pueblo. Y vemos que aquí dice que el que cosecha las uvas viene y revisa por segunda vez para cortar las uvas que no se quitaron. ¿Esto qué va a suceder? Que aquellos que no estén dentro del propósito de Dios o de que quieran seguir caminando en el propósito que Dios le ha dado a cada uno, ¿qué va a pasar? El Señor se va a alejar de ellos indignados. Y realmente nosotros no queremos que el Señor sea parte de nosotros. Es por eso que tenemos que estar atentos a lo que Él nos habla. Es complicado a veces, sí, porque oímos muchas voces, pero sin embargo, cuando nos fortalecemos en el Señor y tratamos de mantenernos firmes, porque el Señor mismo sabe que no nos vamos a mantener firmes y que siempre vamos a ser tentados, pero sin embargo, eso no hace que nosotros podamos cometer las cosas. O sea, somos advertidos de que podemos caer en muchas cosas y de todo el mal que puede venir sobre nuestras ciudades, incluso sobre nuestras propias vidas. Pero depende de nosotros el que esas cosas no vengan. Amén. Y luego vemos la rebelión constante de Judá. Y dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Vemos que aquí la misma rebelión de Judá, como el Señor está diciendo, o sea, que ahí no va a haber, no va a importar si son niños, si son jóvenes, si son ancianos o aún muy ancianos. Aún en un matrimonio, está hablando del matrimonio el Señor, dice que aún hay los dos, pero sin embargo dice, se han avergonzado de tener esas acciones, esas actitudes. Hay quien esté exhortando con mi palabra. Entonces vemos que ahí el Señor está
yo sentí esa parte como que su corazón está como afligido al hacer esas preguntas, que si realmente habrá alguien que le oiga, si realmente habrá alguien que siga su voluntad, que haga lo que Él ha llamado a hacerte. Él te ha dado un propósito en esta vida. Y muchos dicen, es que yo no sé cuál es mi propósito, porque no escuchas la voz de Dios. Yo no sé si mi propósito es evangelizar, si mi propósito es danzarle, si mi propósito es nada más servir dentro de una iglesia, si mi propósito es servir fuera de una iglesia. Yo ahorita no te puedo decir en sí cuál es. Mi propósito es compartir su palabra a toda persona que la necesite. Ese es uno de mis propósitos. Ya como propósitos personales, sí, el Señor me los ha ido hablando. El Señor me ha dado, para su honra y su gloria, me ha dado dones y sé lo que tengo que hacer con ellos. Pero sin embargo, muchas veces dejamos de hacerlo. Entonces, aquí la cuestión es todos tenemos un propósito, fuimos formados con un propósito. Porque, por ejemplo, cuando tú eres padre, ¿con qué propósito tuviste a tus hijos? Cuando tú los has planeado, tienes un propósito. ¿Por qué? Porque quieres hacer crecer tu familia, porque quieres tener descendencia, porque quieres ser bendecido a través de la vida de un hijo, por muchas razones, por muchas razones. Entonces, cuando Dios hizo su plan perfecto para nosotros, nos hizo con un propósito. ¿Y cuál es? Adorarle y glorificar su santo nombre. Amén. Entonces, cuando nosotros tomamos una actitud así como la tomó Judá, de tener esa rebelión constante, de querer hacer las cosas como nosotros creemos conveniente, entonces es donde vemos esa parte que dice, ¿quién escuchará? ¿Quién oirá? ¿Se han arrepentido de lo que están haciendo? O sea, ¿les ha avergonzado esa situación? Y aquí en el 10 nos dice, en la nueva traducción viviente, dice, ¿a quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? O sea, el Señor está diciendo, ¿a quién le he de advertir? Si nadie quiere escuchar, o sea, ¿a quién le voy a decir las cosas que están por venir? ¿A quién le voy a advertir? Lo dice, ¿se avergüenzan de sus actos repugnantes? Dice, de ninguna manera, ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto, estarán entre los caídos en la matanza y serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Muchas veces nos preguntamos, ay Señor, ¿por qué si ese hombre, si esa mujer te servía fervientemente, está pasando por esta situación? El hecho de que estemos reunidos en una iglesia, en un templo, en una congregación, el número que le quieras asignar, no quiere decir que estemos escuchando. Podemos ir y llenarnos en ese momento de la palabra, sí, nos llenamos. Es como si hoy te sirvieran un plato de sopa. Hoy vienes, te invito a mi casa a comer y tienes ese vaso, ese plato de sopa y ese vaso con agua. Muchas veces eso sucede cuando nos reunimos en alguna congregación, en alguna iglesia, que el hecho de que vayamos no quiere decir que estemos precisamente escuchando la voz de Dios. Y eso depende de cada uno. Eso depende de la relación que tú tienes con el Señor. Entonces vas y está así ese plato. Ahí está el plato servido. Comes y hasta ahí. Ya saciaste tu hambre de ese día, pero al otro día, ¿cómo estás? Al otro día, ¿quién te está invitando a comer? ¿O qué estás comiendo? Entonces hay que estar atentos de que escuchemos la voz del Señor. Amén. Y luego vamos aquí al capítulo 16, del versículo 16 al 21, donde precisamente está hablando el Señor de la senda antigua, donde Judá rechaza el camino del Señor. Son palabras fuertes, pero palabras, esta era una palabra, es una palabra profética, y el Señor le está hablando para todos los tiempos. Desde que Él habló, se han venido cumpliendo en diferentes épocas. Y dice, y así dijo Jehová.
Paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Pues también sobre vosotros, atalayas, que dijesen, escuchar al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entender, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para, para qué a mi incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: He aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Wow, Señor. Vemos que es una palabra fuerte, que aquí incluso pone a toda Judá a que le escuche, y les está dando esa recomendación de que vuelvan a esos viejos caminos, a esa senda antigua, y no le están escuchando. Y dice aquí en la nueva traducción viviente, para que lo escuchemos con más claridad. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden por él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Puse centinelas sobre ustedes que dijeron: estén atentos al sonido de la alarma. Pero ustedes respondieron: no, no prestaremos atención. Por lo tanto, naciones, escuchen esto. Tomen nota de la situación de mi pueblo. Escucha toda la tierra. Traeré desastre sobre mi pueblo. Es el fruto de sus propias intrigas, porque se niegan a escucharme. Han rechazado mi palabra. Es inútil ofrecerme el incienso dulce de Sabá. Guárdense su calamo aromático importado de tierras lejanas. No aceptaré sus ofrendas quemadas. Sus sacrificios no tienen ningún aroma agradable para mí. Por lo tanto, esto dice el Señor: pondré obstáculos en el camino de mi pueblo, padres e hijos tropezarán contra ellos, vecinos y amigos morirán juntos. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra que el Señor nos está hablando. Él nos está diciendo que tenemos que volver a ese camino antiguo. ¿Cuál es el camino antiguo? Aquel que desde Génesis Él nos mostró qué es lo que quería para nosotros. Pero desde ahí vemos que se dejó de hacer caso a la palabra de Dios. Y no me refiero nada más a la escrita, sino en ese momento Adán y Eva no hicieron caso a las palabras de Dios cuando Dios les dijo que no probaran del fruto de ese árbol. ¿Y qué pasó ahí? De ahí empezó la desobediencia, el pecado y todas las maquinaciones malignas que hay en la tierra. ¿Qué es el plan perfecto que Dios tenía para nosotros y que por eso quiere que volvamos a las sendas antiguas? A la obediencia a Él, a hacer su voluntad, cumplir el propósito en esta tierra y guiarnos conforme a su palabra, que es perfecta, que es viva y que es eficaz. Él, cuando creó todo en la tierra, lo hizo perfecto. ¿Por qué? Porque era el reflejo de las cosas creadas en la tierra, era el reflejo, era ese espejo, era esa sombra de cierta forma de las cosas que están en el cielo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Para que nosotros en la tierra viviéramos como vive Él en el cielo, lo creó para nosotros, para que nosotros tuviéramos una vida agradable, feliz, próspera, grande en todos los sentidos, que siempre fuera una vida alegre,
de excelencia, que fuéramos un pueblo distinguido, que fuéramos distinguidos entre todo lo que Él había creado. Y muchas veces el no escucharle a Él, ser guiados por su palabra, ¿a qué nos lleva? Precisamente hay mucha gente que se suicida porque tiene tristeza, porque tiene problemas económicos, porque tiene alguna enfermedad, porque su vida es bendecida o prosperada. Hay muchas situaciones que llevan a una persona al suicidio, que lleva a otra a que mate a alguien, que pudo haber tenido violencia en la familia. Incluso hay personas que no entienden el porqué de la sexualidad diferente. Y también cuando tú llegas a platicar con alguien de ellos, hay quienes tuvieron problemas en donde fueron violados de niños, en donde hubo situaciones complicadas en su vida de pequeños. Hay jóvenes que porque a determinada edad comienzan a drogarse, comienzan a alcoholizarse, ya sea porque siguen una misma disciplina errónea en su casa o porque hay esa violencia en su casa y es una manera, una forma de escapar. Entonces, antes de que se juzgue a alguien por la situación que hace, eso lo va a hacer el Señor, lo va a hacer Dios solamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar por esas personas porque no sabemos en qué condiciones crecieron y qué condiciones vivan actualmente. Todos tenemos a lo mejor problemas, sí, unos más graves que otros. Cuando alguien viene y te platica sus problemas, te das cuenta que a veces tus problemas son pequeños a comparación de la de ellos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es eso, entender cuál es la vida que Dios quería y quiere que tengamos. Por eso nos dice que volvamos a esa senda antigua. ¿Por qué? Porque quiere una vida en donde seamos prosperados, seamos alegres, seamos distinguidos, seamos de excelencia, seamos grandes, seamos alegres y que podamos mostrar su amor y su gloria a través de nuestras vidas. Amén. Esta palabra viene también de lo que es bueno, por eso dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Y bueno, ¿qué significa bueno? En el hebreo la palabra tov es bueno, que precisamente nos deriva todo esto, que sea agradable, que sea feliz. ¿Cuántos de ustedes ahora mismo están siendo feliz en su casa y tienen un ambiente agradable a pesar de los días que lleven encerrados? ¿Cuántos de ustedes están siendo bendecidos? ¿Cuántos de ustedes están haciendo cosas de excelencia en su casa? Hay quienes dicen, yo ya me aburrí, yo ya me fastidié, ya entre hermanos se están peleando, ya el esposo con la esposa se está peleando, y esto es en general, o sea, y sobre todo se da más en las personas que no conocen del Señor. Pero cuando nosotros entendemos ese mensaje y también se los damos a conocer a ellos, Dios viene y obra en sus vidas. Entonces, hoy el Señor quiere que volvamos a esa senda antigua. Amén. Y vamos a terminar de leer el capítulo del 22 en adelante, dice. Así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arca y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores.
Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Entonces, vemos cómo esta parte el Señor nos está advirtiendo todo lo que ha de venir, pero aún así, en medio de todas esas advertencias y de de la invasión que iba a haber, el pueblo se queda como en ese letardo y analizando si van a hacer o no. ¿Qué sucede después? Vienen cosas cambiantes para el pueblo y después por eso es que sale el libro de Lamentaciones, donde viene todo aquello que le sucedió al propio pueblo. Vamos a leer aquí en la nueva traducción viviente. Dice, esto dice el Señor, deténganse en el cruce. Esto ya voy acá. Esto dice el Señor, miren, un gran ejército viene del norte, desde tierras lejanas se levanta contra ti una gran nación. Están armados con arcos y lanzas, son crueles y no perdonan a nadie. Cuando avanzan montados a caballo, se oye como un rugido del mar. Vienen en formación de batalla con planes de destruirte, hermosa Jerusalén. Hemos oído informes acerca del enemigo y las manos nos tiemblan de miedo. Punzadas de angustia se han apoderado de nosotros como las de mujer que está en trabajo de parto. No salgan a los campos, no viajen por los caminos. La espada del enemigo está por todos lados y nos aterroriza a cada paso. Oh pueblo mío, vístete de tela áspera y siéntate en las cenizas. Lamentate y llora amargamente como el que pierde a un hijo único, pues los ejércitos destructores caerán de sorpresa sobre ti. Jeremías, te he puesto probador de metales, para que puedas determinar la calidad de mi pueblo. Ellos son rebeldes de la peor clase, llenos de calumnia, son tan duros como el bronce y el hierro, y llevan a otros a la corrupción. Los fuelles soplan las llamas con furor para quemar la corrupción, pero no los purifica, ya que su perversidad permanece. Los marcaré plata rechazada, porque yo, el Señor, los desecho. Wow, Señor. Nosotros no queremos que el Señor nos deseche, no queremos que nos marque como plata, como nos dice plata rechazada. Para un fundidor o un artesano de plata, la plata que pudiera rechazar es aquella que está combinada con otros metales, que no es una plata pura. Entonces, imagínense, cuando a ti te venden algo de plata y después empiezas a ver que se empieza a cambiar de color o eso es porque no es una plata pura. Entonces, ¿qué haces? Lo rechazas y dices, esta plata no sirve. Entonces, cuando son artesanos, ellos buscan precisamente, le funden para que precisamente sepan separar la plata rechazada de la que no es, de la plata que es pura. Si nos damos cuenta en esta parte, ¿quién es el enemigo? El Señor nos está diciendo que no salgamos, que no andemos en los caminos. En estos momentos, ¿quién es el enemigo? Es ese virus que está sobre todas las naciones. Ese es el enemigo actual. Pero él trae consigo muerte, él trae consigo tristeza, él trae consigo una economía quebrada, él trae consigo muchas cosas. Y si lo traducimos con esto que leímos, vemos que el Señor advierte cómo viene el enemigo, como batalla para quererte destruir. Pero sin embargo, cuando nosotros tomamos la palabra del Señor y retomamos el camino en Él, ¿qué sucede? Eso no nos va a alcanzar y el Señor nos va a apartar y vamos a ser escogidos de manera diferente y no vamos a hacer esa plata rechazada. Ahora, cuando hacemos, nos hablaba él de aquí de los sacrificios, del incienso, ¿cuántas veces decíamos, ¿no? Nos reunimos y sí, levantamos cantos, pero ¿cuántas veces andamos, ni siquiera a veces sabemos lo que estamos cantando? Seamos entendidos, pidamos al Señor entendimiento también hasta para cantar. Entonces hay que tener discernimiento de que cantamos. Yo conozco también personas que dicen, no, pues es que yo sí puedo escuchar música del mundo y aunque se estén congregando. Entonces, cuando vas a la iglesia y tú levantas tus manos y estás cantando, estamos hablando de que ese incienso no es agradable al Señor.
no tiene un aroma grato a Él. Por eso es de que regularmente o en lo personal trato de separar esa parte en cuanto a la música. Eh, Porque vemos, si tú cantas la diferencia en una, tú estás exaltando al Señor, diciéndole que Él es santo, que Él es excelso, que Él es nuestra torre fuerte, que Él es nuestra roca, que Él es el todopoderoso, todo lo que Dios es, que Él es majestuoso, que Él es grande, que Él es hermoso, que Él es precioso, que es esa rosa de Sarón. Se lo decimos y eso agrada al Señor porque tú le estás exaltando, le estás adorando solamente a Él. Pero cuando tú estás escuchando una o las escuchas intercaladas, ¿qué sucede? ¿Hacia quién va tu adoración? ¿Hacia quién va esa adoración? Y entonces ahí es en donde nos estamos perdiendo también de esa parte de las sendas antiguas. El Señor para lo que nos ha creado es para que le adoremos solamente a Él y a nadie más. Amén. Ya habíamos hablado anteriormente del tema sobre la adoración y hacia quién va dirigida tu adoración. Fuimos precisamente creados para adorar, pero es para adorar a Dios nuestro Señor. Y como tenemos esa necesidad de adorar, la gente busca cualquier cosa o a cualquier persona a quien adorar. Pero realmente, si nos enfocamos al camino inicial que Dios hizo para nosotros, es que seamos adoradores en espíritu y en verdad y que solamente nuestra adoración sea para Él. Entonces hoy tomemos esta palabra de volver a las sendas antiguas. Es algo a lo mejor difícil para muchos, sí, sí es difícil, pero no es imposible porque para el Señor no hay nada imposible. Y eso que dice, que nosotros, que dice, derrama en llanto y siéntate sobre las cenizas, ¿qué es? O sea, sacrifícate en qué vas a hacer. Imagínate estarte sentado sobre las cenizas. Actualmente va a ser un sacrificio para tu propia carne. Así como si te dijera, deja de ver tu serie favorita esta semana y el tiempo que invertías en ver tu serie favorita, inviértelo en estar clamando a Dios por todos los enfermos y por toda la situación mundial, para que esta pandemia se acabe pronto, que no vengan problemas por la economía y que vengan problemas de violencia. Imagínate que el Señor te hablara de esa manera o me hablara de esa manera y que dijera, el tiempo que, no sé, un partido de fútbol, que sabemos que ahorita son virtuales, y a lo mejor sí se lleva media hora, y que el Señor te diga, hoy no ves tu partido de fútbol porque quiero que ese tiempo estés clamando, estés intercediendo por todo aquel que lo necesita, aún por mi propio pueblo, aún por mis propios hijos. ¿Qué harías? Y tú sabes que no es porque queramos recibir solamente las bendiciones el que obedezcamos. No, el Señor nos bendice. El Señor nos bendice y no deja de bendecirnos, pero Él quiere bendecirte aún más grandemente, porque cuando nosotros bendecimos y damos a otros, el Señor nos recompensa, Él nunca se queda con nada. Entonces, hagamos eso. Vamos a darle más tiempo al Señor, a regresar a esa senda antigua. Y muchos a lo mejor están empezando su caminar en Cristo. Hay quienes a lo mejor tienen ya más tiempo. Acuérdate cuando llegaste a Cristo, qué es lo que querías hacer, cuáles eran los anhelos en tu corazón para con Él, cómo estabas de enamorado, cómo te había Él cautivado y cómo no te importaba pasar tiempo de rodillas, clamando, orando y buscando su presencia. ¿Por qué no volvemos a hacerlo? ¿Por qué no vuelves a hacerlo? Y si tú no le has entregado tu vida a Cristo, toma este mismo tiempo, vamos a orar juntos y entrégale tu vida a Cristo. El Señor quiere bendecirte aún más, y librarte de esa ley de la muerte y del pecado. Si tú no le has recibido a Cristo en tu corazón, te voy a guiar en una oración y lo vas a hacer
y el Señor te va a recibir y va a haber una fiesta tremenda en el cielo porque una más de sus ovejas, una más de sus hijos ha regresado a casa. Amén. Padre amado, cuántas gracias te damos por cada persona, Señor, que esté escuchando este mensaje, que te está escuchando a ti, Señor. En especial te pedimos también por aquellos, Padre, que necesitan reconciliarse contigo y que quieren venir, Señor, a tu familia, a la familia de Cristo, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú seas quien les toque en este momento el corazón y les hable. Aun aquel que necesita reconciliarse, Padre, toca su corazón, precioso Dios, renueva su mente, Padre amado, y tráele nuevamente a ti, precioso Dios, porque tú lo estás esperando con brazos abiertos. Entonces repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora yo vengo delante de ti para entregarte mi vida y desde este momento quiero recibirte en mi vida y te confieso mi único Señor y mi Salvador. Gracias Jesús por lo que tú hiciste en la cruz, por haber derramado tu sangre para que hoy yo tenga vida eterna, para que hoy yo tenga salvación. Gracias te doy por todo lo que tú vas a hacer aún en mí. Gracias por ese propósito que tú tienes para mi vida. Gracias, Señor, porque hoy tú has venido a mí porque tienes un plan para mi vida y aún para los de mi familia, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así que pues vamos a dejar esta transmisión hasta aquí. Y bueno, pues a mí me goza el poder compartir este mensaje con ustedes. Es apasionante compartir la palabra de Dios, que si hubiera más tiempo, yo no por mí, yo no me detengo, yo puedo seguir y seguir y seguir y seguir y podemos, si hubiera una interacción, sería genial el poder estar intercambiando los comentarios, pero vamos a tomar el tiempo en un momento, va a llegar el momento en que vamos a tomar un tiempo como tipo reunión y lo haremos y estaremos ahí intercambiando nuestras ideas, nuestros comentarios, nuestras experiencias que hemos tenido con Dios. Y bueno, yo espero que esta palabra te sea de gran bendición y pues nos vemos en la siguiente ocasión. Que nuestro Dios nos permita, el Señor Jesús nos permita estar nuevamente compartiendo. El Señor te bendice, les amo en Cristo, que tengas muy buena noche.